Buenas noches, Ficha, ¿cómo están? Muy buenas noches, instructor. Hola, ¿cómo está Jaime Padilla? ¿Cómo va Jaime? Muy bien, gracias a Dios, instructor. Bueno, saludos grandes a Catherine Contreras, Jonathan David, Amy. Bueno, a todos les quería pedir el favorcito que, porfa, ayuden allí en el grupo de WhatsApp a indicarle a los demás compañeros que ya nos estamos conectando a la sesión, porfa, que vamos a empezar en unos minuticos. Mientras tanto, yo voy aquí alistándoles el tema de la evidencia de aprendizaje. Esperamos unos minuticos mientras ingresan los demás. Por favor, ayúdenme a informarles allí, por favor.
Bueno, ¿cuántos compañeros tenemos esta noche? Jonathan, Catherine, Jaime, Jaime, Javier, Juan Camilo. Los demás compañeros que dicen, Jonathan, ¿sabes algo? Bueno, vamos a comenzar esta noche muy juiciosos. Muy buenas noches, ficha 387. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Buenas noches, Muy maestro. buenas Sí, noches. señor. Hola Javi, ¿cómo Sí, vas? ¿Qué tal? Hola Jaime, Excelente, excelente. qué bueno, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va esa música? ¿Bien? ¿Dándola toda? sí, señor. Bueno, listo. Saludos especiales a Jonathan David García, a Caterín Contreras, a Jaime Andrea Otavo Quintero, también a Jaime Padilla, a Javier Rueda, a Juan Camilo Hoyos y bueno, a todos los que hacen parte de la ficha 387. Me agrada mucho verlos nuevamente en esta sesión de formación y estar acá pues esta noche para continuar con los temas que estamos desarrollando en este trimestre. Bueno, las semanas anteriores, hace 15 días nos vimos, comenzamos a trabajar, a hacer nuestra acta de inicio, hablando un poquitico de lo que íbamos a ver en este trimestre, ¿cierto? Entonces, nos dedicamos a revisar primero, pues nuestra acta de inicio, la 387 nos vimos eh, hace 15 días, 387, sí, hace 15 días, sí. Entonces, en esta sesión, pues hablamos un poco de lo que vamos a ver en este trimestre y en el acta de inicio, pues quedó todo el plan de trabajo que vamos a desarrollar en esta competencia. Dijimos que estábamos viendo el RAP número 4, vamos a ver el RAP número 4, que es un resultado de aprendizaje que se ve en la competencia de coordinar proyectos, pero que no solo se ve en una fase, sino en las dos, o sea, en toda la fase, tanto en ejecución 1 como en ejecución 2. Ustedes que ya están en la puerta casi de finalizar el tecnólogo, por así decirlo, pues están en ejecución y eso ya pues es casi que en la puerta. Digamos, tenemos que meterle muchísimo al tema de trabajar nuestro proyecto para que podamos nosotros sustentarlo en la fase de evaluación de manera presencial, como siempre pues se les ha indicado. En este trimestre hay una ficha que es la ficha 833, que está en la fase de evaluación, que tienen ese trabajo. Ellos tienen ese trabajo que presentarlo, esa sustentación, junto con los trabajos que desarrollan con los demás profes, los demás maestros, lo van a presentar en la primera semana del mes de diciembre. Bueno, la semana, hace 15 días, pues haciendo esa recopilación, empezamos a trabajar, dijimos que íbamos a ver la parte financiera del proyecto y comenzamos a ver la primera parte que tenía que ver con el cronograma o diagrama de Gantt. Nos pusimos muy juiciosos a escudriñar todo sobre el diagrama de Gantt, la importancia, la clasificación, cuáles son las actividades, qué los responsables, el paso a paso para construir el diagrama de Gantt, las ventajas, las desventajas. Miramos muchísimo material que tenía que ver con esto, ¿no? Eso fue hace 15 días. Hoy vamos a trabajar la segunda parte. Pues primero ya trabajamos lo del diagrama. Vamos a trabajar la segunda parte de lo que nos compete ver en este trimestre, que corresponde a ver todo lo que tiene que ver con el cronograma, perdón, con el presupuesto. Entonces, en esta parte del presupuesto nosotros nos vamos a dedicar a revisar esta herramienta que vamos a utilizar nosotros eh, como una proyección financiera para el proyecto con una gran importancia. Obviamente partiendo de que el presupuesto es muy importante, ¿no? Digamos que eh, cuando vamos a pasar un proyecto, cuando vamos a presentar un proyecto a una entidad, sea la que sea, pública o privada, sea una alcaldía, sea una gobernación, sea una junta, lo que sea, siempre nos van a pedir el presupuesto, ¿no? Es como lo primero que miran, que es como el tema de los recursos financieros que se van a necesitar. Entonces es aquí donde vamos a estudiar toda esa parte de la utilización
de esos recursos, aprender un poco de los recursos, para que después en el formato que tenemos que presentar podamos hacer las dos actividades que debemos desarrollar este trimestre y entregarlas antes del 30 de noviembre, ¿cierto? Y estamos a 4, nos quedan 26 días para hacer estas actividades. ¿Cuáles actividades son? Entonces es el cronograma, ¿sí? Diseñar un cronograma del proyecto y diseñar el presupuesto del proyecto en un formato que les voy a explicar hoy en la clase. Entonces, digamos que nosotros hasta el momento pues nos hemos detenido a mirar el proyecto. En la primera parte hicimos que el objetivo general, que los específicos, eh, que la fundamentación del proyecto, que para qué sirve, la descripción de las actividades. Ahorita vamos a mirar como pues el tema del cronograma, que ya lo revisamos la semana anterior, y vamos a mirar como todo el tema de los recursos. Entonces, partamos de lo siguiente. Siempre cuando nosotros hablamos de los recursos, generalmente siempre decimos que los recursos es como el dinero únicamente. Se me trabó la lengua. Y resulta que los recursos no son solo el dinero, ¿sí? Como cuando a veces decimos qué recursos necesita un músico, entonces a veces dice solo instrumentos, y resulta que los instrumentos no son solo los recursos que necesita un músico. Entonces, partimos de una clasificación de recursos. Y esos recursos, el primero y el más importante que hace parte de los recursos de un proyecto y de una empresa, que nada ni nadie, ni siquiera las IAs o los robots, eh, super máquinas especializadas, inteligentes, etcétera. Sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, no sabemos qué vendrá más adelante, pero nada ni nadie podrá sacarnos a nosotros, los seres humanos, como recurso importante de las empresas, lo que llamamos las personas, lo que llamamos el equipo humano, lo que llamamos el talento humano, ¿sí? Hay empresas, hay organizaciones que le han dado mucha importancia al recurso humano, que todo el tiempo están trabajando en pro de las personas, en pro de sus beneficios, en pro de sus capacidades, en pro de sus conocimientos, en pro de sus destrezas, en pro de sus habilidades. ¿Y para qué lo hacen? Para que el trabajador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo y pueda hacer o pueda entregar todo su potencial humano, técnico, tecnológico, mental, emocional a la empresa. Y eso pues es muy importante, ¿no? Entonces, hay empresas que más que otras, perdón, se han dedicado a eso, a trabajar el recurso humano. Y en ese recurso humano, pues no solo el trabajador, sino sus familias, ¿sí? ¿Por qué? El trabajador que llega bien a su trabajo, colaborador de la empresa que llega bien a su trabajo, viene de su casa, de su familia está bien, entonces trabaja bien. Entonces, trabajan unos proyectos muy importantes y los estudian todo el tiempo. Estudian, tienen dentro de su equipo de psicólogos organizacionales, eh, trabajadores sociales y demás, estudian el comportamiento del trabajador en su ambiente de trabajo y eso lo hacen para evaluar la cultura organizacional. Entonces ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Existe una cultura organizacional? ¿Qué es la cultura? Creencias, normas, valores de una sociedad, ¿no? ¿Las empresas tienen cultura? Claro, creencias, normas, valores de la empresa. Entonces, toda esa cultura va en pro de las empresas. Es diferente unas empresas de las otras en su cultura organizacional. Diferente la cultura organizacional que maneja el SENA a la cultura organizacional que maneja una panadería. Es diferente al que maneja el Cine Colombia o cualquier tipo de empresa que nosotros podamos revisar, perdón, podemos ver que manejan una cultura distinta. Entonces, pero cada quien tiene su cultura. Y ahí es donde aparece algo muy importante que se llama el clima organizacional. Hay libros muy grandes sobre el clima. ¿Qué es el clima? No es como decir, ay, que siento calor, siento frío. No. El clima organizacional es la percepción que tienen trabajadores de su ambiente de trabajo. Entonces, no sé si nos ha pasado a nosotros
que hemos estado en empresas que, no quisiéramos volver. Empresas que uno, no, qué horrible allá en esa parte, y no vaya atrás, no pase la hoja de vida de esa empresa porque qué horror. Es porque manejan un mal clima, se maneja un mal clima organizacional. Organizacional significa empresa, ¿cierto? Es clima organizacional, clima de la empresa. Entonces, mm, quizás hay chismes, envidias, egoísmos, siempre estamos como hacia el trabajador que se las da más que el otro. Bueno, eso nos pasa en todos los sectores, no solo en el sector de la cultura, sino en todos los sectores. Siempre eso pasará y eso es algo que como muy común. Entonces, hay empresas que se dedican mucho a eso, a mantener que el trabajador se sienta en un clima organizacional ameno, satisfecho, que llegue temprano, pero no porque le toca ir a trabajar, sino porque tiene que ir a desempeñar su labor y trabaja y se pone la camiseta de la empresa, por así decirlo. Eh, no le sobra de pronto regalarle 30 minutos, 20 minutos a un trabajo que está haciendo, no está ahí pendiente de uy, es que es las 5 en punto, porque es que esta empresa no me paga. No, sino que manejan un buen clima organizacional y eso hace que se vea en beneficio de la empresa, obviamente. ¿Qué ejemplos vemos? En empresas de música, pues coordinadores generales, productores, encargados de la parte financiera, asistentes de producción también, coordinadores de difusión, prensa, equipos, comisiones, diseñador, el manager, ¿sí? Todo eso hace parte, digamos, del recurso humano de la empresa. Pero no solo esa parte, sino también como toda la parte de, digamos, de la vigilancia, las personas de aseo, las personas de servicios generales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de una empresa, que nosotros decimos, sí, que mi empresa va a comenzar con 3 personas, pero sí, es que no siempre se va a mantener con 3 personas, sino tiene una predicción para que sea una empresa multinacional o internacional, no sé, ¿cierto? Así nos pasa, por ejemplo, como el caso de, para no, para no ir tan lejos, por ejemplo, pensar en el caso de Servientrega, ¿sí? Un señor entregando en su bicicleta los paquetes y le preguntaron cuál es su proyección. Su proyección es tener muchos carros y muchos aviones viajando. Y bueno, este señor está loco. Vea que la proyección del se hizo real. Entonces, es esa parte que tenemos que mirar. Los recursos materiales, muy importantes, y entonces en los proyectos de cultura y de música no solo son instrumentos musicales, están las maquinarias, están las herramientas, están los objetos, los espacios. Cuando decimos objetos hablamos de todo, hablamos de los muebles, los enseres, los televisores, los computadores, los equipos de oficina, los materiales para trabajar, ¿sí? Los tableros, los equipos técnicos, etcétera, etcétera, que van a ser parte de nuestro lugar. Igual que los espacios, hablamos de los espacios, decimos el lugar, va a ser en un garaje, va a ser en un edificio, va a ser en una casa, va a ser al aire libre, ¿dónde va a ser el proyecto? ¿Sí? Y los recursos materiales, pues son muy importantes también. En estos recursos materiales hablamos siempre de lo que son los ingresos y los gastos. Ingreso, todo lo que entra a la empresa, gastos, todo lo que sale. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de un equipo humano para un proyecto. Vean, aquí vemos, por ejemplo, con unas actividades como el diseño de una muestra, donde tienen que definir unos contenidos de las muestras y eso lo hace el coordinador general y todo su equipo de trabajo. Lo mismo que la gestión de los recursos lo hace un productor, un encargado. Entonces, siempre hay como unos responsables que tienen unos roles, unas responsabilidades, unas funciones dentro de la empresa para desarrollar y plantear como todas las soluciones a cada una de las actividades que se desarrollan en la empresa. Aquí también la parte de material o física, pues claro, en cada una de estas actividades pues hay unos recursos materiales que se necesitan. Por ejemplo, en ese diseño de la muestra, por no ir tan lejos, donde vamos a definir unos contenidos de las muestras, ¿qué recursos materiales se necesitan? Oficina, escritorio, computador, teléfono, fax, internet, arrendamiento, adecuación. Entonces, fíjese que un proyecto cultural es muy grande. O sea, no solo instrumentos musicales, no solo pensemos que necesito una flauta, unas congas, sino que necesito una serie de recursos en los que está lo material, lo físico, lo técnico y lo tecnológico. Lo técnico, claro, lo técnico. Entonces, ¿qué necesito yo técnicamente para poder desarrollar mi trabajo? Si es, por ejemplo, no sé, una sala de conciertos, pues necesito, pues, sí, la sala de conciertos, el espacio, la consola, la parte técnica.
Y lo tecnológico, pues obviamente tener toda ese hardware necesario para poder desarrollar, digamos, el trabajo, pues bien sea a través de las herramientas, los computadores, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, digamos, de la parte financiera, ya miramos, digamos, que elementos como los honorarios, por ejemplo, los pagos, ¿sí? Que vienen siendo gastos, ¿sí? Relacionados con el tema de la contratación del recurso humano. Esa palabra recurso humano cambió, ¿no? En algunas empresas ya no se dice recurso humano, se decía que no es que la empresa, al comienzo decía, eso es un recurso que tiene la empresa, pero es que estamos diciendo como si fueran como cosas, el recurso. No, hablemos más bien como el talento humano. Y hay empresas que no, ya no tienen ese nombre talento humano, sino el departamento de la felicidad. Hay empresas en Colombia que uno dice, vengo al departamento de la felicidad. ¿Cuál es ese? El de humano. Ahí donde está todo el talento humano, donde se trabaja para el pro del trabajador, en los beneficios del trabajador, donde se hacen diferentes eventos, actividades, salidas a conciertos, bailes, fiestas, fines de semana de almuerzos, ir a hoteles, descansar, ir a una piscina, para que el trabajador se sienta bien en su ambiente de trabajo. Muchas empresas lo hacen. Entonces, es una técnica que utilizan para mejorar el clima organizacional. Nuestro proyecto, pues obviamente, comenzando, pues de pronto no lo podemos hacer, pero más adelante, claro, tenemos que mantener el recurso humano con todo esto, ¿no? Y lo tengamos muy contento, muy feliz, y que trabajen en nuestra empresa y no se vayan a otra, lo más importante, ¿no? Que duren muchos años ahí. Eh, Hay unos gastos de operación, unos gastos financieros, que son muy importantes, y esos gastos, pues, son todas las actividades, hasta el transporte. Es muy importante, que a veces se nos olvida meterlo dentro de un presupuesto, el transporte, ¿cierto? El transporte de los instrumentos. A veces pasamos un presupuesto y cuando ya lo tenemos, ay, a mí se me olvidó cobrar el presupuesto, poner el presupuesto de los camiones, y ahora qué voy a hacer para llevar esos instrumentos de ahí. No, no, voy perdiendo ya. Entonces es muy importante eso. Revisar todas las actividades, la compra de la papelería, los viáticos, la alimentación, en algunas partes los hoteles, las estadías, todo eso se debe revisar, también los que refrigerios, todas esas cosas uno las tiene que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Sí? Que a veces uno se le olvida cuando hace un presupuesto, solo mira como lo más importante y se le olvida todo esto que también es supremamente importante. Y todo el tema de la inversión. En esa inversión, pues hablamos nosotros de la compra de los equipos, ¿sí? La compra de los equipos, de la maquinaria, de los instrumentos, de los muebles, de los enseres, de los computadores, de toda la parte técnica, tecnológica de la empresa, las oficinas, los artículos, toda esa parte que uno ve tangible dentro de la empresa y que pues hace ver que es una empresa reconocida, ¿no? O sea, con muebles nuevos, con una mobiliaria adecuada para la empresa, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Me pueden decir si están escuchando claro y fuerte? Señor. Sí, instructor. Listo, súper. Entonces hablemos de que ese presupuesto, esa plática, ese manejo del dinero, eh, se encuentra a través de dos elementos muy importantes, lo que llamamos los ingresos y lo que llamamos los gastos. Digamos que todos nosotros los seres humanos manejamos un presupuesto. No tuvimos que estudiar cómo se maneja un presupuesto. O sea, nuestra universidad de la vida nos hace que manejemos el dinero todo el tiempo, que recibamos un dinero y que lo gastemos en. Paguemos esto, paguemos lo otro, el servicio, tal cosa, el agua, la luz. Entonces, como que nadie nos ha enseñado eso. Ojalá hubiese existido una materia obligatoria en los colegios que se hubiese llamado educación financiera, que es la que pues nos enseña, así como la educación física, enseñarse a hacer actividad física para mejorar las condiciones, perdón, las condiciones del cuerpo y la mente y todo. También existiera la educación financiera, sí, educación financiera que es un tema que se maneja mucho, pero que no está entre los pensum académicos, el manejo del dinero, ¿sí? Para mirar en qué se me está yendo el dinero, por qué se me va tan fácil, en qué estoy invirtiendo mal, qué es un capricho y qué es algo, una necesidad. Y así mismo la empresa. El que sabe manejar su dinero sabe manejar su empresa. Entonces sabe utilizar los recursos. Entonces ahí hablamos de esos ingresos. ¿Qué vienen siendo? Todo lo que entra a la empresa. ¿Cuáles ejemplos? Digamos que cuando nosotros decimos
de nosotros mismos. Bueno, ¿cuál es tu ingreso? Entonces dice, me gano tanto. Listo. ¿Tienes algún otro ingreso? Sí, pues es que en mi caso tengo una habitación y la tengo arrendada. Bueno, ¿y cuánto te recibes por eso? No, que me pagan 300.000 pesos. Listo, pues eso es un ingreso. ¿Tienes algún otro ingreso? Sí, que es que estoy en un programa del gobierno y me ayudan con 100.000 pesos. Listo, esa suma de todo eso es lo que llamamos los ingresos. Y los gastos, pues la salida de dinero a cambio de algo que deseamos obtener, ¿no? Ejemplos, uf, o sea, podría demorar toda la noche en esta sesión contándoles cuántos gastos tiene uno, ¿no? Pero pues los más representativos, el arriendo, los servicios públicos, la alimentación, todos esos gastos que son necesarios para la empresa. Que digamos que en esos gastos, ahí descubrimos los que son los gastos fijos y los gastos variables, en los gastos, en las salidas. Los gastos fijos son todos aquellos gastos que todos los meses, pase lo que pase, hay que pagar. Por ejemplo, los que viven en arriendo o vivimos en arriendo. Uy, digamos que, ¿qué tenemos que pagar? El arriendo. Ese es un gasto fijo, todos los meses. La alimentación, claro, gasto fijo. No conozco la primera persona que diga, no, eso no es un gasto fijo porque yo en noviembre no como, sino hasta diciembre. Voy a comer en diciembre, con eso me ahorro la plata de noviembre. No, todos tenemos que comer. Entonces es un gasto fijo. Todos los gastos que sean, el pago de las matrículas, el agua, la luz, la internet, todo eso son gastos fijos. ¿Qué son los gastos variables? Como su nombre lo indica, son los esporádicos, los que aparecen de vez en cuando. ¿Sí? No, que es que imagínese que estaba limpiando la ventana y le hice como muy duro, pum, y se cayó el vidrio y, fue pucha. Entonces tengo que ahorita sacar, no sé, la ventana vale 100.000 pesos. Tengo que sacarlo, es un gasto variable o no fijo, que solo se da por un mes. No, que imagínese que en mi casa estaba todo bien y el perrito por allá se comió una arepa que le dieron en la calle y entonces está que vomita y lo llevé allá al veterinario y el veterinario me dijo que valía tanto y entonces me toca, es un gasto variable. Entonces siempre tenemos que reconocer esos gastos, ¿no? El fijo y el variable. Así pasa en la empresa. ¿Cuáles son los gastos fijos? Tales, 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 tales. ¿Cuáles son los gastos variables? ¿Qué es lo que vamos a mirar ahorita? Entonces, digamos que ese presupuesto pues es un documento, ¿no? Yo siempre diría que un presupuesto viene siendo como ese semáforo que nos dice si vamos bien o vamos mal, ¿no? Eh, digamos que si estamos en verde es porque lo estamos utilizando bien, no estamos malgastando el dinero, lo estamos llevando de la mejor forma. El amarillo es que estamos bien, pero estamos como ahí, como entre la mitad. Entonces, pilas, si yo empiezo a no manejar bien mi dinero, o el de la empresa o el proyecto, pues vamos a empezar con pérdidas. Y si estoy en rojo, pues estoy gastando más de lo que gano y eso no puede pasar. Pues hay personas que nunca hacen un presupuesto, ¿sí? O lo hacemos, pero solo mentalmente, pero no nos sentamos a escribirlo. Hagan ese ejercicio de decir, bueno, ¿cuáles son mis ingresos? Tal, 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 tal. ¿Cuánto aumentan? Listo. Estos son. ¿Cuáles son mis gastos? Tal, 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 tal. Y se dan cuenta si los ingresos son mayores que los gastos. Entonces, miremos en qué le puedo disminuir por allí. No, que es que la salida es cada 8 días a jugar rana. Grave, eso no puedo salir 4 veces en el mes. Vamos solo una para que esta plática me sirva para comprar esto y esto. Entonces, esa es la inteligencia financiera que debemos manejar. Si sabemos manejar el bolsillo de nosotros mismos, sabemos manejar el bolsillo de nuestro proyecto. Entonces, ahí es donde miramos todo ese tema, esa planificación de costos, de gastos que necesitamos, de todas las necesidades del proyecto y del trabajo. Es necesario, claro, porque nos dice a nosotros eh, cuánto dinero necesitamos para llegar a las actividades. Además, nos sienta muy juiciosos a decir y a pensar en qué necesitamos para el proyecto y cómo lo vamos a planificar. Es una herramienta de control, ¿sí? Porque nos ayuda a controlar tanto los ingresos como los gastos de la empresa. Y obviamente que es una experiencia muy importante que debemos tener todos los empresarios porque es una práctica de contabilidad financiera transparente. Digamos que esa puede ser la necesidad. Entonces siempre tengo que mirar todos los recursos, en efectivo, en especie. Y ahí entonces volvemos al tema que decíamos. El músico no solo necesita instrumentos para trabajar, necesita una cantidad de cosas y elementos para su proyecto. ¿Cuáles son? Entonces, ese es un elemento, una recomendación importante. Valore todos los recursos, todos, absolutamente todo lo que necesite. Eh,
una ficha por ahí me hizo un presupuesto, pero uy, súper, mejor dicho, uno puede llegar y decir, eh, voy a necesitar papelería, equipos de papelería o papelería, 2 millones, pero ellos colocaron, necesito 27 lápices negros, 4 borradores, 4, a veces es así muy específico, no puede decir papelería en general, o sea, es que uno meta ahí todos los recursos que va a necesitar, pero que obviamente no se le vaya a faltar nada, ¿no? Siempre tengo que mirar las horas de trabajo de los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos que en Colombia, según la ley, ninguna persona puede ganar menos de un salario mínimo legal vigente, que cada año, año tras año, va teniendo unos cambios en los ingresos y todo y demás, ¿no? Digamos que en el músico he escuchado mucho y he visto mucho que, digamos, cuando es con música, interpretación musical, les paga por hora, ¿no? ¿Cuánto vale una hora del mariachi? No, que vale 300.000. Bueno, listo. Entonces, una hora o 2 horas, por favor, de 12 a 1 o de 12 a 2. Entonces, tenemos que valorar eso, las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Considere todos los recursos que usted utilizará en el proyecto, todos, absolutamente todos. Mire las prioridades. ¿Qué es prioridad? Algo que realmente se necesita. Algo que realmente se necesita. Que viene siendo como un capricho. Algo que, pues, no es necesario, que de vez en cuando nos lo podemos dar. Una cosa también es, y eso, esto del presupuesto es muy importante también para la vida, obviamente. Una cosa es ahorrar y otra cosa es ser chichipato, eh, amarrado, mmm, como le digo yo, que no suene tan feo. Eh, la palabra que se usa para eso, eh, ayúdenme con esa palabra que se me fue en este momento, muchachos. ¿No? Tacaño. Tacaño. Una Tacaño, cosa, miserable, no, hambre. sí, exacto, eso es, o sea, tampoco, ¿no? Chirri. Eso, hay personas que nunca, o sea, en su vida, es que en su vida no se dan un lujo de vez en cuando uno debe darse un lujo. No, que me pagaron y me voy a ir a comerme un pescado que vale 100.000 pesos. ¿Cómo no voy a, a merecerlo? O vamos a compartir con mi familia, que son los míos, camine, vamos y nos gastamos 200.000 pesos en algo que siempre quisimos comer. Es solo una vez, ¿sí? O voy a mandarme a cortar el caballo en tal parte que es caro, pero quedó muy bien. Me gusta ahí, no sé, es carísimo, pero entonces así mismo también hay que aprender a diferenciar entre lo que es prioridad y necesidad y lo que es un capricho, que de vez en cuando no se niega y se puede hacer, ¿no? Que no se vea tan amarrado en los proyectos, que no se vea como que tan chichipato en las compras, como que las cosas como tan mal ese daño, déjelo así. Hay personas que se les dañan los equipos y los dejan ahí o los ponen cintas ahí. Eso se ve, la gente ve cómo utilizar los recursos. Entonces es importante. Miren los puntos críticos de la ejecución del proyecto. Eso nos ayuda mucho el presupuesto. Es una herramienta de control financiero, claro. Nos ayuda también para asegurar como todo el proyecto y dormir tranquilos. Dormir tranquilos, ¿qué significa? Hacer una buena contabilidad, no dobles contabilidades por la ética. ¿Sí? Hacer las cosas bien, no estar haciendo, no, pasemos ese proyecto más caro y entonces tome usted 500 y me da 1.500. No, todo como debe ser. Entonces, dormir tranquilos a través de la ejecución de un proyecto como debe ser. Planear todos los resultados de la organización, dineros y en volúmenes, claro. Controlar ese manejo de los ingresos y los gastos, coordinar la organización de cada una de las actividades, que también se ven gracias al cronograma, y lograr los resultados de las operaciones. Digamos que esa es como la parte neta del presupuesto importante para desarrollarlo en la empresa. Bueno, señores, vamos a la evidencia de este trimestre. ¿Cómo queda todo el tema? ¿Cómo queda como la planificación de las sesiones? Hoy nos volvimos a ver, segunda sesión. La semana que viene es semana autónoma, trabajo autónomo. Y si Dios quiere, nos veríamos, mi estimado vocero Jonathan, el 18 a las 8 p.m. nuevamente. O sea, dentro de 15 días, martes 18.
Ese día tendremos una sesión de dudas e inquietudes, será muy corta, para ver si hay, ojalá ustedes tengan ese día el cronograma y el diagrama listo, el cronograma y el presupuesto listo, ¿sí? Que ya vamos a ver esa evidencia, ya les muestro qué es lo que hay que hacer. Luego nos vamos a esta semana que yo los dejo para que ustedes terminen su actividad y máximo este 30 de noviembre hay que tener todo subido en la plataforma para que yo el 1 de diciembre pueda evaluar todo, ¿sí? Acuérdense que no puedo colocar el juicio aprobado o no aprobado todavía, pero sí puedo evaluar las evidencias, es decir, todos en cronograma y presupuesto están al día. Ya quedaría pendiente las otras dos evidencias que se ven el otro año, en el otro trimestre. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos aquí a la plataforma Sayuna. Creo que esto estaba aquí haciendo una cosa ahorita, antesito de que ustedes ingresaran, colocándole la grabación de la sesión anterior de una vez. Bueno, la ficha 387. Nosotros vamos a desarrollar, nosotros estamos en la fase ejecución. Voy a colocarme aquí en el modo aprendiz para que veamos, ustedes vean el paso a paso. Aquí estoy en modo edición. Voy a pasarme al modo de aprendiz para que ustedes vean el paso a paso. Ahora sí Sayuna está súper rápido, me parece que está volando. Creo que le hicieron algunos arreglos, pero eso está bacano. Acordémonos de este tips que les di, ¿no? Creo que yo se los di a ustedes. Cuando ustedes vean esto así abierto, vengan acá y le dan colapsar todo para que se organice. Ya queda ahí guardadito. Ahora vamos a la carpeta actividades. Vamos a la carpeta proyecto formativo. Vamos a la carpeta ejecución. Vamos a la actividad 15. Administrar los recursos teniendo en cuenta proyecto TAN. Vamos a las evidencias de la 15. Bajamos acá. Tómele un pantallazo, por favor, que esa es la evidencia que deben presentar conmigo, que es cronograma, actividades y presupuesto. ¿Listo? Tomar la foto, porfa. Envíela ahí al grupo. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ustedes le dan a clic acá y les va a aparecer en este momento varios archivos. Yo les adjunté todo, toda esa mano de archivos. ¿Qué son? Este es un documento de PDF que hay que verlo, que tiene una información muy importante. Esta es la actividad que dice en mayúscula. Este es el archivo que hay que hacer, que ya lo voy a descargar. O sea, la evidencia que hay que hacer está en este archivo en mayúscula. Aquí están las diapositivas de cronograma que vimos hace 15 días. Aquí están las diapositivas de presupuesto que vimos hoy. Aquí está el formato de presupuesto fichas a distancia en Excel, que es el que vamos a descargar después de que yo les muestre esto. Aquí está un material técnico que hay que leer, que habla del presupuesto y la mercadotecnia. Y aquí está un material de apoyo de, eso es el diagrama de Gantt, que lo vimos en la clase antepasada. Entonces, ¿cuál es la actividad que deben desarrollar? Esta que dice actividad, cronograma y presupuesto, proyecto cultural, que es un Word. Lo vamos a abrir. Y nos vamos a estudiar qué es lo que nos dice. Bueno, se llama cronograma y presupuesto en los proyectos culturales musicales. Tanto el cronograma o diagrama de Gantt como el presupuesto son pilares fundamentales para el éxito de cualquier proyecto cultural y musical. El diagrama de Gantt garantiza que todas las actividades se desarrollen en tiempo y forma, facilitando la organización y coordinación. Mientras que el presupuesto asegura que los recursos financieros estén bien gestionados, evitando riesgos económicos y garantizando la viabilidad del proyecto. Ambos son indispensables para lograr una ejecución efectiva y profesional en el ámbito musical. Eso es claro. Con base en lo estudiado en la formación, en los equipos de trabajo, ¿cuáles equipos? Los proyectos, los equipos que están haciendo los proyectos, es decir, que es una actividad para hacer en grupos, los mismos grupos del proyecto. De diseño de los proyectos culturales con énfasis en música. Desarrolle las siguientes actividades. 1. Diseñe un cronograma por medio de un diagrama de Gantt, en donde especifique las actividades, el tiempo y los responsables de ejecución de cada una de las etapas o fases de sus proyectos culturales, con énfasis en música, que se encuentran desarrollando. Utilice la herramienta ofimática de su preferencia,
o realícelo con una aplicación gratuita en línea. O sea, que podemos hacerlo en Word, en Excel o utilizando, ¿se acuerdan que la semana antepasada, la clase pasada, yo les expliqué que existe unas formas de desarrollar el diagrama de Gantt en línea, online, y es gratuito? Pueden utilizar una de esas herramientas y lo descargan. Ese es el primer punto, o sea, diseñar el cronograma del proyecto, ¿sí? De la duración del proyecto, colocándoles fases. Pues, primera fase, tal, segunda fase, tal, tercera fase, tal, ¿qué van a hacer? Tal, tal. Entonces colocan por meses, mes 1, mes 2, mes 3, tal, actividad por actividad. Segundo, utilizando el formato del presupuesto. ¿Cuál formato? Este. Utilizando el formato del presupuesto, formato en Excel, enumere los diferentes recursos que necesita para el desarrollo de su proyecto. Tenga en cuenta el equipo humano, materiales necesarios, financieros y otros, definiendo el costo que tiene cada uno de estos dentro de su proyecto musical cultural que está actualmente desarrollando. No olvide que el formato contiene fórmulas de Excel que ya se encuentran predeterminadas. No las cambie ni las altere. Presente el formato completo en Excel, diligenciado por el equipo de trabajo con base en las indicaciones dadas por el instructor. No olvide que debe en la parte superior derecha registrar los nombres de los integrantes, ahorita les digo dónde está eso, del equipo de trabajo. Recuerde consultar el material de apoyo formato del presupuesto Excel con el fin de desarrollar las actividades. Finalmente se debe presentar dos archivos. Uno, archivo con el cronograma o diagrama del proyecto y dos, archivo de Excel diligenciado. Vemos que esa es la actividad. Ahora miremoslo en la práctica. Dice que hay que descargar el Excel. Este es el formato. Este formato es un formato en Excel. Hay que entregarlo uno por grupo. Lo primero que vamos a hacer en este formato, que dice ahí en el Word, es que dice que aquí en la parte derecha de arriba, debemos colocar los nombres de los integrantes. Les colocamos aquí los nombres. Segundo, vamos a colocar unas posibles fases del proyecto. Así como, por ejemplo, nuestro tecnólogo tiene fase, análisis, planeación, ejecución, evaluación, sus proyectos pueden tener también. Ustedes pueden nombrar cada fase como ustedes consideren. Fase de inicio, fase de sensibilización, ustedes van del proyecto, sensibilizan el proyecto a la comunidad. Segundo, planteamiento, bueno, entonces ustedes van colocando los nombres de sus fases. Aquí van colocando el tiempo en semanas. Ejemplo, para la primera fase, yo voy a durar 2 semanas. O bueno, una, porque es cortita. La segunda fase sí voy a demorar 2. Pero obviamente cuando le pongo aquí el nombre, ¿no? La fase 3 es la más larga, que es la de ejecución, que dura 9 meses. Y la fase 4, que es la de evaluación del proyecto, 2 meses. Entonces me da 14. En la partecita de abajo voy a colocar el nombre del proyecto. Fin. Y aquí voy a colocar una breve descripción. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Bueno, seguimos. Aquí hay una partecita que dice, por acá, gastos del proyecto, salidas calculado al primer mes. Quiere decir que este presupuesto lo vamos a hacer calculado al primer mes de operaciones. Ustedes lo pueden hacer el primer mes, como lo pueden hacer de todo el proyecto, no pasa nada. ¿Sí? Hay gente que le gusta hacerlo solo por el primer mes y con eso ya calculan todos los demás meses. Pero este lo pueden hacer durante todo el proyecto o el primer mes. Está especificado el recurso humano o el talento humano, los materiales o físicos y los otros. ¿Qué está en el recurso humano? Todo lo que tiene que ver con personas, el personal, etcétera, etcétera. ¿Qué está en lo material o físico? Los instrumentos, pero no solo los instrumentos, sino también, digamos, consolas, micrófonos, cables, toda esa parte, pero no solo eso, sino también muebles, enseres, computadores, equipos de oficina, ¿cómo le llaman? Escritorios, material de oficina, bueno, ¿listo? ¿Y qué va en otros? En otros van algunos gastos fijos y algunos gastos variables. Gastos fijos, recuerden que es todo lo que se paga mes a mes. Entonces, gastos fijos pueden colocar usted pago de arriendo, ¿sí? Aliment bueno, alimentación no, porque eso no tiene que ver. Bueno, en este caso no.
pero pago de arriendos, entonces servicios públicos, hay que pagar el agua, la luz, la internet, ¿sí? Transportes, imprevistos. Entonces, ¿dónde está todo eso? Aquí está recurso humano, está acá, mire. Aquí abajo está recursos materiales. Y aquí abajo están otros. ¿Ustedes qué van a hacer? Aquí hay unos ejemplos, pero no quiere decir que estos sean, solo están ahí en el formato, pero ustedes pueden cambiarlos. Entonces ustedes llegan acá y dicen, por ejemplo, sí, yo necesito un gerente general del proyecto. Y ese es el que más va a ganar. Le voy a decir que se gana 5 millones de pesos mensuales. Después, y necesito uno, ya, 5 millones. ¿Qué más necesito? Un coordinador general, listo. 3 millones, 2 personas, no, solo un coordinador necesito, listo. ¿Cuánto vamos hasta acá? 8 millones. ¿Cuánto va aquí arriba? 8 millones. Esto está formulado. Otro, necesito maestros en música, coordinadores de escuelas de música. Y hombre, nosotros debemos ganar bien. ¿Por qué no? 4 millones 500. Y necesito contratar 6. 27 millones mensuales. Aquí está el recurso humano, que va 5, 3 y 27, 35. 35. Y aquí todas las personas que ustedes necesiten. Todas, compañeros, todas. Todo el personal. No olviden colocar las personas de servicios generales, las personas que se encargan, digamos, del mantenimiento de los equipos. Eso es muy importante, el mantenimiento de los equipos. ¿Sí? Absolutamente todo lo que ustedes consideren que necesitan en cuanto a personal va en esta parte en el concepto de gasto, recursos humanos. En el concepto de materiales, todo lo que tenga que ver con lo material. Aquí hay un ejemplo, una consola 1.800.000, necesita 2 consolas, 3.600.000. Ah, bueno, que necesito comprar unos micrófonos. Hay personas que hasta en este mismo formato colocan las fotos de qué micrófonos necesitan. O sea, yo les recomiendo algo también que he visto en algunos compañeros que presentan esta evidencia y me parece bien. Ellos crean aquí una hoja donde está el presupuesto y crean la otra donde está el cronograma en un solo archivo. Puede ser. Pero no, es que mi archivo está con un enlace que es de Canva. Ah, bueno, colocan ahí en la otra y ahí colocan enlace de Canva y uno le da clic y sale el Canva ahí. O sea, ahí sí usted, como ustedes quieran, aquí no quiere. Esta herramienta sí le tienen que usarla, ¿sí? Porque me ha pasado con otras fichas que presentan es un presupuesto que hicieron de un proyecto por allá y así todo, me mandan ese, ni siquiera lo miran. No, tiene que ser en este formato. Si ese les sirve, si de pronto lo tienen, miren qué de ahí pueden sacar y qué pueden colocar en este, pero tiene que ser este formato, ¿listo? Bueno, micrófonos. No, inclusive colocan las marcas, ¿sí? Chévere. No, que ahorita los micrófonos, a mí me parecen los Sennheiser muy buenos, o los Shure son buenos, o el SM58 es, el 58, eso es bueno. Entonces, bueno, ¿cuánto vale un micrófono de esos? Tanto. ¿Cuántos micrófonos de esos? Tantos. Cables, o sea, toda esa parte. Pero por favor, aquí no olviden todo el tema de muebles, todo el tema de enseres, televisores. Ay, pero televisor ¿para qué? No sé, van ustedes a hacer unas clases virtuales, van a unas clases en un lugar, pues un televisor donde esté la publicidad de la empresa, o en los salones que tengan un televisor para ver las diapositivas, la presentación. ¿Mm? Los pupitres, los asientos, las sillas, todo eso. Hay gente que hace unos presupuestos y no mete las sillas y uno dice, pero sillas ¿para qué? Ah, bueno, entonces cuando vayan allá a hacer su escuela y no tienen sillas, oiga, sí, las sillas son importantes. ¿Y cuánto vale una silla? Tanto. ¿Y cuántas sillas necesito? Tantas. Es que es para 300 personas, 300 sillas, 400 sillas, no sé. Todo eso es importante. Y aquí otros gastos fijos, gastos variables. Piensen en arriendos, servicios públicos, el agua, la luz, la internet. Piensen en temas de legalización, piensen en temas, por ejemplo, el pago de impuestos. Piensen en el tema de imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? Ah, no, es que yo tengo aquí una partecita de imprevistos todos los meses, una plática que saco ahí de 1 millón de pesos. Uy, pero ¿eso para qué?
de un mes. ¿Eso para qué? No, pues porque es que si, no, que es que una chica estaba cantando y jaló muy duro el cable y se dañó 80.000 pesos para el cable. Listo, saco de los imprevistos. Tengo 1.000.000, me quedan 900 datos. ¿Mm? Entonces, que siempre haya unos imprevistos, esa plata. Que no, que este mes no se utilizaron los imprevistos. Genial, quedan para el otro mes. Y así mismo uno tiene también que hacerlo en la vida de uno. Tener una plata para imprevistos, uno no sabe. Salir a la calle, siempre llevar una plática por ahí de más, uno no sabe. Hay gente que siempre se guarda entre la media, 5.000 pesos, uno no sabe. He conocido casos de amigos que les han robado y le robaron el celular, le robaron la cartera, quedaron sin un peso, sacan sus 5.000 pesos de ahí y tienen para el bus, por lo menos. Eso es lo que llamamos nosotros los imprevistos. ¿Listo? La plata que se utiliza por si acaso pasan las cosas. ¿Qué esperamos que no pasen? Claro, obviamente. Obviamente, ¿quién quiere que le lo roben o quién quiera que se le dañe el cable o quién quiere que se le rompa la consola? Entonces, para eso, pues obviamente mucho cuidado con el tema del manejo de los equipos, ¿no? Sí, no, generalmente en los eventos, por ejemplo, hay mucha gente que toma cerveza, ponen la cerveza ahí, se puede caer, se daña, se quema la consola. Entonces, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta en el presupuesto, ¿no? Los imprevistos, las personas que hacen el arreglo de pronto si llegase a pasar alguna de esas circunstancias, que ojalá no pase, ¿no? ¿Listo? Y ya, digamos que todo, cuando ustedes ya tengan todo esto así lleno, lleno, lleno de lo que necesitan, van a decir, listo, profe, mi proyecto vale 40.800.000 pesos. ¿Esto qué es? Esto está formulado y son unos gastos en el segundo mes de ejecución del proyecto. ¿Qué significa esto? Esta fórmula es de los recursos materiales, de los recursos humanos que mes a mes son fijos, se pagan, y los otros que también, menos los recursos materiales o físicos. ¿Por qué? Porque lo físico o material no siempre se paga mes a mes. Ejemplo, no todos los meses vas a comprar una consola, no todos los meses son con unos micrófonos, no todos los meses son unos computadores, ¿sí? En cambio, esto sí. Por eso, este es el segundo mes. No sé si me hice entender, muchachos, si es claro o, o está fácil o difícil o cómo lo ven. Bien, profe, harta información, pero pues ahí queda la grabación. Sí, entonces sí toca que miren la grabación y la paren, la devuelvan. Me excusen por ahí que he estado como enfermo, he estado como maluco, entonces me ha dado como tos por ahí, por ese lado. Mm, y ya, pues nos veríamos dentro de 15 días. Señor Darío, Una pregunta. señor, Todos esos insumos, todos esos materiales a nivel estatal sería lo que se denominaría un rubro, ¿cierto? los rubros, Eso, correcto. eso sería para una empresa privada, para una fundación o alguna escuela, alguna cooperativa. O sea, ¿se manejan del mismo estilo, con el mismo concepto o tiende a ser distinto? No, tiende a ser distinto. Digamos que para entidades públicas sí se tienen los rubros públicos, para, digamos, para proyectos así que sean específicos de casas de la cultura y eso simplemente es ingresar al banco de proyectos a través de unos formatos que muchas veces tienen ellos específicamente. No quiere decir que este sea el formato que se va a utilizar en todo lado, ¿no? Este es un formato que utiliza el SENA para hacer el presupuesto. Hay otro formato que tiene el SENA, por ejemplo, para hacer planes de negocio dentro de la parte de presupuesto. Pero generalmente las entidades, como por ejemplo, aquí en Bogotá, como IDARTES, por ejemplo, el Instituto Distrital de las Artes, ellos tienen un formato específico donde le dicen a uno, presupuesto, ingresos, entonces escriba aquí los ingresos, los gastos, coloque aquí su cronograma, o sea, como que ellos tienen unos formatos específicos para cada una de las actividades. Eso sí varía, pues cada entidad tiene, muchas veces presenta sus presupuestos, o presenta sus formatos en 1 o 2 páginas y ya. Ah, ok, pues entonces. ¿Listo? Bueno, entonces me alegra mucho saludarlos. Como siempre, los quiero mucho, ficha 387. Me alegra mucho que hayan estado hoy aquí en la sesión. Tengo un aprecio muy grande por esta ficha, no sé, siempre me gusta los martes. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Si Dios nos da vida, miraremos cómo vamos. Ojalá traten de tener ese presupuesto y ese cronograma adelante, cosa que podamos, así como pasa con otras fichas de profe, mire ese cronograma, cómo lo ve ya, será que lo subo,
este cronograma qué tal está, qué le hace falta, ¿sí? Entonces ese espacio es como para eso, para que antes del 30 quedemos todos felices y el 17 de diciembre se vayan a descansar y no sepan nada, nada, nada de trabajo, sino hasta el otro año, es la importancia. ¿Listo? Trataré de pasarles la grabación de la sesión si puedo hoy o mañana. Estaba como malito hoy. Creo que mañana en las horas de la mañana. Y bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Chao, Ficha. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien. Gracias igualmente para ustedes. Que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias, instructor. Feliz noche a todos. Hasta luego. Buenas noches para todos. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.